Hola, hola, ¿cómo están? Buen día, bienvenidos a otro día radiante, increíblemente lindo, cielo diáfano, un sol que está por sorprendernos, increíblemente lindo el panorama que se presenta en este jueves 7 de mayo, como siempre, bienvenidos a todos, y qué linda además nuestra cortina, la que nos acompaña en la apertura de todos los programas que recordamos. Muy buenas noches y muchas gracias de nuevo por estar ahí. Gracias por acompañarnos semana a semana. Ya saben ustedes, esto es un espacio que hemos abierto en la televisión, o que estamos abriendo en la televisión para conocer un poquitito más a gente muy, muy valiosa. La libriana que nos visita hoy se lleva muy bien con las letras, pero estamos seguros que si se hubiera iniciado en la música, también hoy estaríamos presentando, ¿por qué no?, a una gran concertista, porque tiene mucho talento, porque es muy abnegada. Los invito a que nos acompañen a conocer a nuestra invitada de esta noche. Olga Zamboni nació en Santa Ana. La mayor entre 5 hermanos vivió allí su niñez y adolescencia, cerca del cerro, al que remitirá luego con su poesía. Es escritora, poeta, profesora en castellano, literatura, latín, fue docente en todos los niveles. Fue maestra durante años en una de las primeras 20 escuelas de misiones. O sea que conocen su dedicación desde pequeñas salas de una escuela en medio del monte hasta aulas secundarias o cátedras universitarias. Enseña, siembra, abre caminos y recoge premios, aplausos, lectores, amigos. Lee, escribe, viaja, se compromete en la causa misionera, se compromete como escritora, se compromete como mujer. En principio, gracias, muchas gracias por haber venido, un placer tenerte acá entre nosotros. Escuchábamos en la biografía que empezaste como docente en una escuela rural, escuela en medio del monte. Contanos qué escuela era, cómo eran esos días. Bueno, antes que nada te agradezco yo por invitarme. Y sí, mi escuela, que llevaba el número 19, era una de las 20 primeras escuelas creadas en la provincia de Misiones, cuando todavía no existía el Consejo de Educación, sino que era una Dirección General de Educación, Cultura y Deporte. Y a mí me tocó inaugurar la Escuela 19, que era un galpón prácticamente de madera, sin banco, sin pizarrón, sin nada. Y yo con 18 años y unas ganas locas de trabajar, de enseñar, porque esa fue mi vocación, ¿no? Y bueno, poco a poco la escuela se fue. ¿Dónde estaba la escuela? En la colonia japonesa de Jardín América, en una colonia llamada Sol de Mayo. Ahí estaban los japoneses, que era la mayoría de mis alumnos, ¿no? ¿Y cuánto tiempo estuviste ahí enseñando? Y estuve 4 años. En algún lugar leí que en tus momentos de, no sé si de soledad, apareció ahí la escritura como un desahogo. ¿Fueron en esos años o más adelante? Sí, porque teníamos mucho tiempo. Hubo un año en que estábamos trabajando solamente de mañana. Después trabajamos doble turno y a veces llovía y como los chicos venían de muy lejos, no teníamos alumnos, teníamos tiempo entonces. Y bueno, sí, yo empecé a escribir poemas que ya en la escuela secundaria uno ensayaba a escribir poemas de amor y todas esas cosas. De amor y también de política, porque era la época que también ese era un tema en la escuela, en 4º y 5º año sobre todo, con otras compañeras también hacíamos así letras humorísticas para hablar de los profesores, todas esas cosas de la secundaria, ¿no? Pero allá sí, yo creo que escribí mis primeros poemas, que eran de amor, por supuesto, y que, bueno, ahí quedaron.
¿Y en qué momento eso se convierte en material para un libro ya? ¿Mucho más adelante? Mucho después, porque el hecho de que yo escribiera no significa que pensaba en ser una escritora y menos en publicar un libro. En esa época ni se soñaba con publicar un libro, al menos yo no. Era más bien como un entretenimiento o un desahogo, como vos dijiste. Y mucho después, cuando yo vine a Posadas y ya estaba estudiando el profesorado, fue cuando edité mi primer libro, Latitudes. Yo ya tenía más de 30 años. O sea que si soy una escritora, soy una escritora tardía, digamos, ¿no? Porque ya tenía un montón de años y si edité Latitudes fue por el impulso que me dio un escritor amigo. Como docente, ¿en qué aula te sentiste más a gusto, más feliz con tu rol? ¿En ese galpón de la escuela rural con los estudiantes secundarios o después en el ámbito universitario? Y yo diría que cada una de esas etapas o de esos niveles tiene su encanto, ¿no? En la escuelita del monte era el encanto de lo nuevo, de lo diferente, también de la aventura, porque había que arreglárselas para dar clase a japoneses que no sabían hablar castellano, por ejemplo, ¿no? Y después la secundaria a mí siempre me gustó mucho. Tal vez sea el nivel que más me gustó dar clase en la secundaria. Pero la universidad es otra cosa, la universidad es otra manera de llegar al alumno, ¿no? O sea que te diría que todos los niveles de enseñanza me atraen, ¿no? Y también enseñar sin nivel, dar una charla, dar un curso para maestros, en fin. ¿Y se puede enseñar a escribir, a desarrollar, digamos, una carrera de escritor o en realidad tiene que haber una condición natural o con un poco de disciplina y formación? Tiene que haber una condición natural, indudablemente, sí. Y pienso que te estás refiriendo a mis talleres, ¿no es cierto? Yo tuve talleres literarios durante muchos años y sí, el que asiste a un taller tiene que tener una vocación por las letras, no solo por la escritura, sino también por la lectura, que es algo muy importante, ¿no? Yo siempre les insistí en que el que quiere escribir tiene que leer. Como dijo Borges, que él no se enorgullecía de los libros que había escrito, sino de los que había leído, ¿no? Y así tiene que ser. ¿Cuándo ejercías la docencia en la secundaria? ¿Había hambre de lectura o era tan difícil como ahora estimular a los chicos a que lean? Yo diría que era difícil. Era difícil, pero dependía del grupo, dependía de las artes del profesor para llegar a los alumnos y dependía del material que le daban también. Porque yo recuerdo haberles dado García Márquez, por ejemplo, para analizar las oraciones de tercer año y la verdad que me daba un resultado porque analizábamos las oraciones, pero al mismo tiempo íbamos viendo detalles de 100 años de soledad, ¿no? Y sí, recuerdo haber leído El coronel no tiene quien le escriba, por ejemplo, con chicos de tercer año y también haber recibido una denuncia. Era la época del proceso, ¿no es cierto? Porque en el criterio estrecho de esa persona había pornográfica en ese libro por una palabra, la palabra mierda, que al final dice el coronel que no tiene quien le escriba, está su vida tan miserable, ¿no? Entonces le dice la mujer, le dice, ¿qué vamos a comer mañana? Pues viven en la miseria, entonces él dice, mierda, y ahí termina el libro. Y por eso a mí me hicieron una denuncia, porque según... para que vos veas la estrechez, ¿no es cierto? Estrechez, tal cual. Sí. Digamos, ¿fue el único episodio o tuviste también alguna otra, sinsabor, disgusto,
en la época del gobierno militar. Y tuve un susto porque yo había viajado a México, donde vive una hermana mía, y acá en el Montoya había puesto, antes del viaje, ¿no es cierto?, había puesto en escena una obrita sobre Quetzalcóatl, que es una divinidad mexicana, y el autor era el presidente de ese entonces, López Portillo. Era un libro que me había mandado mi hermana y a mí se me ocurrió hacer un teatro con esa obra. Y entonces le mandé la crónica a la presidencia y sorprendentemente me contestó el presidente dándome una audiencia. Y como yo viajaba a visitar a mi hermana, me fui a la audiencia. Pero como era la época del proceso, todos los periodistas pensaron que yo tuve esa audiencia por una cuestión de los desaparecidos y demás. Entonces se abalanzaron sobre mí cuando salí de la audiencia y me preguntaban, ¿y qué pasa con los desaparecidos y en Argentina y qué sé yo? Y yo hice lo que pude, ¿no es cierto? Pero, no obstante, salió en la televisión y todo, que yo había sido una argentina, que me recibió el presidente y yo. Al otro día yo viajé a Buenos Aires, porque era el último día, y por suerte llegué a Ezeiza y me vine directo a Posadas. Sí. Y cuando llegué a Posadas, Monseñor Kemmerer me llamó y me dijo, ¿qué estuviste diciendo en México? ¿Qué hiciste en México? Porque de Relaciones Exteriores pidieron informes sobre tu persona. Y ahí terminó todo. Digamos, sí, Monseñor Kemmerer, ¿no es cierto? Monseñor Kemmerer, qué figura tan ligada, ¿no?, a la defensa de los misioneros en esos años tan duros, tan difíciles. Porque te imaginas lo que pudo haber sido si a mí me agarraban en Ezeiza. Claro. Sin haber hecho nada, ¿no es cierto?, más que contestar preguntas. Ya seguimos charlando, estamos con Olga Zamboni entre nos encontramos en un rato.